on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. La verdad, esta cabecera ya nos la hemos aprendido de memoria, porque estas van a ser las terceras elecciones generales en menos de 4 años, a las que nos vamos a enfrentar acompañados, evidentemente, por nuestra lujosa plantilla de tertulianos. Los elegidos para este primer día son, a mi derecha tengo a Pablo Lago. Pablo, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juan. Aquí estamos un día más, ya nos hemos acostumbrado a hacer programas especiales con motivo de las campañas electorales. Y supongo que haréis alguno más, porque nunca en tan poco espacio de tiempo tantas elecciones juntas, en menos de un mes otra campaña electoral. Ya te digo, ya te digo. Óscar Gabriel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, vaya tiempo. Dentro de un mes y pico haremos otra, pero no haremos más en 4 años, haremos, sí, salvo sorpresa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Salvo sorpresa. Dejadme que presente a mi tercera tertuliana, Isabel Jimeno, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Tú te estrenas en nuestros programas especiales de campaña, pero tenemos unos cuantos días por delante para que sigas viniendo. Creo que hay bastantes programas porque va a haber bastantes elecciones y lo que no tengo claro es si no vamos a tener que volver a las urnas, a ver si los políticos, en función del resultado que se adivina bastante incierto y fragmentado, son capaces de llegar a un acuerdo. Bueno, veremos, no te pongas tampoco lo peor de momento. Les cuento que durante los próximos minutos lo que vamos a estar es, evidentemente, en lo que antes se llamaba pegadas de carteles, ahora son más comienzos virtuales de la campaña electoral, es decir, el momento desde el que los partidos políticos ya pueden pedirnos abiertamente el voto a los ciudadanos. Estaremos, como les digo, en directo a medida que vayan comenzando los diferentes actos, algunos ya los han celebrado y también tendremos conexiones con nuestros compañeros que se han desplazado también a las sedes de los partidos en Castilla y León para que nos cuenten cómo empiezan los partidos regionales esa competición de cara a las elecciones generales del 28 de abril, pero como de momento estamos pendientes de que empiecen a hablar los principales líderes, lo que vamos a hacer es entrar un poco en materia y lo que quiero conocer evidentemente es la sensación que tienen a día de hoy, en estos momentos, cuando faltan 38 minutos para que comience oficialmente la campaña electoral, lo que opinan mis tertulianos, cómo creen que se avecinan estas elecciones que vienen marcadas, no lo podemos olvidar, por el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que conocíamos el pasado martes. Pablo, tú dirás, ¿cómo ves estas elecciones? Bueno, pues son unas elecciones muy atípicas, sobre todo por una cuestión, porque en el plazo de menos de un mes habrá otras elecciones, eso nunca ha ocurrido en este país. Se van a presentar casi como una primera vuelta de lo que sean luego las elecciones, lo que más nos afecta, lo más cercano, las autonómicas y las municipales. Y digo que será una primera vuelta porque no cabe la menor duda de que esas elecciones, por la cercanía, va a tener unos efectos y unas consecuencias sobre las siguientes elecciones. Los efectos y las consecuencias van a ser los que dicta la experiencia, es decir, espolear e impulsar a los que salgan ganadores de esas elecciones y seguramente causar cierta deserción en los que salgan perdedores. ¿Y quién va a salir ganador o perdedor de las elecciones? Claro, hoy la gente no se presenta para ganar, los partidos no se presentan para ganar o para perder, porque se presentan para ver cómo conjugan el juego de bloques hoy en día. Hay algo más en estas elecciones, ¿no? Hemos ido sumando al bipartidismo polaridad, ¿no? Pero claro, hay un activo más, un participante más, que es Vox, que además es una enorme incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo 28 de abril, pero que seguramente en el meeting que ha convocado en Valladolid por el líder de Vox, el próximo lunes nos va a decir mucho, nos va a ayudar a testear lo que va a pasar, porque recordáis que hace 4 años ese meeting en Valladolid, en el Miguel Delibes también, de Pablo Iglesias, ese meeting sonado y abultado de gente, auguró lo que podía haber ocurrido. Óscar, tu primera impresión, a falta de poco más de media hora para que comience la campaña electoral. Tablero muy abierto, totalmente de acuerdo con lo que dice ¿Más abierto Pablo. que lo que dice el CIS? Es que el CIS realmente sí que establece varias mayorías, en las cuales el PSOE siempre es la base de todas esas mayorías. Esa es la ventaja, o sea, digamos que esa es la parte un poco más clara con la que empieza la campaña electoral, que el PSOE está en todas las quinielas y que en función de cómo varíen los sondeos en los próximos 15 días y vaya viendo los indecisos se vayan convirtiendo ya en menos indecisos,
políticos, pues la horquilla de los demás vaya variando, pues el PSOE podrá apoyarse en independentistas o en Podemos o en Ciudadanos, si Albert Rivera decide modificar en el último momento, cuando ya solo sea posible cambiar de opinión su no a Pedro Sánchez. El tablero está abierto, puede ser efectivamente la primera vuelta de unas segundas elecciones, donde efectivamente yo recuerdo que siempre en la siguiente encuesta postelectoral de unas generales, en la del CIS, siempre da una subida al que ha ganado las elecciones generales. Eso va a ser muy importante de cara a las autonómicas, sobre todo a las autonómicas más que a las municipales. Va a ser muy importante quién sea el partido ganador e incluso el segundo, y a ver a qué diferencia el tercero, porque como queden muy igualados otros partidos, puede haber ahí un efecto negativo para esos partidos. Tu primera impresión, Isabel, porque vamos a ir enseguida a las primeras imágenes que nos ha dejado este último día de pre-campaña y las primeras imágenes que nos va a dejar, por supuesto, el comienzo oficial de la campaña. Pues como decían ellos, muy abierto, muy incierto. No coincido con el CIS en que esa diferencia del PSOE sobre el resto de partidos sea tan grande. Yo creo que no va a ser, que el PP está cayendo, pero no creo que vaya a caer al mismo al nivel en lo que pronostica el CIS, que es cierto que la derecha ahora está mucho más fragmentada porque hay esa posibilidad de voto a Vox, que otras veces también ha existido, lo que pasa que quizá no tenía esa posibilidad de rascar presencia y no se le votó tanto, porque en las anteriores elecciones generales, autonómicas y municipales, Vox se presentó, obtuvo alguna representación municipal y ahora sí que está, con lo cual yo creo que no va a ser tanta la subida del PSOE, quizás sí, no porque suba, sino porque el PP, la derecha se va a fragmentar más y eso va a hacer que la izquierda tenga un voto más sólido, quizá también por esa caída de Podemos que no hay que olvidar. Estamos pendientes, evidentemente, de lo que les decía yo al principio, de esos actos en directo que vayan a comenzar, sobre todo el Partido Socialista. Pedro Sánchez está en Dos Hermanas, en Sevilla, fue allí en enero de 2017 cuando comenzó su resurrección, cuando volvió a intentar, y al final lo consiguió, ganar las primarias para volver a ser secretario general del Partido Socialista, y también con Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que inicia campaña en la sede del propio partido en Madrid, en la calle Alcalá. Pero algunos han sido un poco más madrugadores. Pablo Casado, por ejemplo, ha sido el que ha empezado antes esta campaña. El candidato del PP ha comenzado a pedir el voto en un acto cerca del Parque del Retiro de Madrid, que ha terminado poco antes de las 9:30 de la noche. Casado defiende que el PP es el único partido que puede conducir a España por el buen camino ante la encrucijada que se encuentra el país. Asegura que es el único que puede frenar a Pedro Sánchez, quien afirma que nos llevará a una nueva recesión. Lo que estamos es en una encrucijada. Nuestro partido es al final ese rompeolas que va a poner freno a una deriva secesionista y a una posible nueva recesión que viene por delante. Que en cuanto lleguemos al gobierno vamos a devolver la ley a Cataluña y a toda España. Creemos en nuestro Estado descentralizado, pero queremos reforzar la nación española. Queremos reforzar las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Queremos sacar adelante una ley de símbolos que prohíba el ultraje a la bandera, al himno y al jefe del Estado, al rey de España. Se va a acabar esto de quemar fotos de Felipe VI, de pitar el himno y de venir con la bandera a sonarse los mocos. Se acabó. Bueno, eso es lo que ha dicho Pablo Casado esta tarde, en ese comienzo de campaña electoral del Partido Popular en el Parque del Retiro en Madrid. Son las 11:30. Ya les digo, estábamos pendientes de conectar con algunos compañeros que, como les digo, están pendientes del comienzo de la campaña electoral aquí en nuestra comunidad. El Partido Socialista, por ejemplo, de Castilla y León ha elegido Valladolid para comenzar esa campaña. En la céntrica plaza de Fuentedrada están nuestros compañeros Javier Pelayo y Alejandra Abad. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Pues tú me dirás, ¿cómo se avecina la campaña para el Partido Socialista de Castilla y León? Bueno, pues sabemos que el Partido Socialista de Castilla y León tiene muchas ganas de empezar esta campaña porque quieren movilizar, de hecho ha dicho que se va a dejar la piel en ello, quiere movilizar a todo el electorado posible porque quiere contribuir en buena medida a una no solo victoria del Partido Socialista en estas elecciones generales, sino a que pueda gobernar España con solvencia y con holgura, sin los problemas que ha tenido en estos últimos 10 meses. Te podemos contar poco de momento porque
porque estamos, como decíamos, en la calle Ferrari, una calle muy céntrica de Valladolid. Tenemos aquí a unos metros tan solos la Plaza Mayor. Está todo dispuesto, veis detrás de nosotros que hay ya una tarima con un atril, con el lema del PSOE, haz que pase la España que quieres, y estamos a la espera de que aquí vayan llegando pues quienes van a ser los protagonistas de este acto de apertura de campaña. Ya no vamos a ver pegada de carteles, hay un plasma, probablemente entraña alguna sorpresa, pero quienes van a tomar la palabra en ese atril nos han comentado que van a ser el candidato del PSOE por Valladolid, Javier Izquierdo, también la secretaria provincial del PSOE, Teresa López, el candidato a la reelección como alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y cerrando probablemente el acto, quien es el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y también candidato a la presidencia de la Junta. De momento, estamos viendo que va llegando poco a poco gente, sobre todo porque nos escuchan a nosotros, a los medios de comunicación, hablar, pero bueno, todavía quedan unos minutos para que comience este acto. Evidentemente, para conocer a algunos de los protagonistas de esta campaña del Partido Socialista de Castilla y León, y quien también, o también mejor dicho, Ciudadanos, Castilla y León va a comenzar su campaña en Valladolid, en este caso en el Hotel Enara, donde se encuentra José Ángel Bermúdez y Rubén Hernández. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo se avecina la campaña para los de Albert Rivera, aquí en Castilla y León? Pues lo cierto, Juanma, es que para Ciudadanos Castilla y León es una pieza clave en su estrategia electoral. Entre otras cosas porque hoy en día tienen 32 escaños y solo uno lo han conseguido aquí en nuestra comunidad, el que logró por Valladolid Francisco Igea, el actual candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. Por eso, si Ciudadanos quiere crecer, si quiere aspirar a gobernar, tiene que mejorar sí o sí los resultados que obtiene aquí en Castilla y León. Por cierto, otra incógnita, no sabemos hasta qué punto va a afectar a su electorado lo que ha ocurrido en sus primarias, ese intento de pucherazo que hoy de momento aún no se ha resuelto por completo. Bueno, luego se lo podrías preguntar a alguno de los protagonistas de este inicio de campaña de Ciudadanos en Castilla y León. ¿Sabemos ya un poco qué líderes nacionales van a venir a hacer campaña aquí en nuestra comunidad por parte de Ciudadanos? Pues de momento esa agenda es un poco incógnita. Lo que sí sabemos es que se prevén muchos actos por todas las provincias y que, sin ir más lejos, la próxima semana Inés Arrimadas va a estar en varios de esos actos. Quien no está previsto que pare aquí, en principio, es Albert Rivera, aunque eso sí, nos han contado fuentes de Ciudadanos que para esta misma noche Albert Rivera prepara una sorpresa relacionada con esta comunidad. ¿Qué sorpresa? Lo sabremos en un rato. Gracias, Rubén. Luego volveremos contigo y luego estaremos pendientes, cómo no, de esa sorpresa anunciada por parte de Ciudadanos. Ya veremos cuál es y si nos sorprende tanto. El presidente del PP de Castilla y León ha comenzado la campaña en la sede del partido en Salamanca y hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Susana Aparicio y Paco Gómez. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. La sede se ha quedado vacía hace unos minutos porque aquí el acto de inicio de campaña ha sido muy madrugador, de los más madrugadores que se recuerdan. A las 10 de la noche se citaba a los medios de comunicación, a los militantes, afiliados, simpatizantes, para participar en un acto de pegada virtual de carteles, protagonizado efectivamente por el presidente regional del Partido Popular y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, que, acompañado de los cabezas de lista al Congreso y al Senado, José Antonio Bermúdez de Castro y Bienvenido de Arriba, insistía una vez más en el mensaje del voto necesario, dice, al Partido Popular y no a otras opciones para evitar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Además, Alfonso Fernández Mañuco subrayaba que el Partido Popular, al menos en Castilla y León y en el conjunto de España, decía, se ha ganado el derecho a tener la confianza de los ciudadanos. Nosotros somos un voto al Partido Popular será un voto que respete la unidad de España. Será un voto que apueste por el progreso de España y de los españoles, sin dobleces, sin atajos, sin segundas lecturas, sin interpretaciones. Somos los que siempre fuimos y defendemos lo que siempre defendimos, a España y a los españoles.
Pues ese era el acto con el que el Partido Popular daba inicio simbólico a la campaña electoral, ya decimos alrededor de las 10:30 de la noche. Se producían esas palabras de Alfonso Fernández Mañueco, que llamaba a sus candidatos, a las personas que forman parte de la lista y a todos los afiliados a recorrer intensamente pueblo por pueblo, decía, Castilla y León. Él ya avanzaba que hará lo propio y la próxima gran cita, Juanma, pues ese mitin en el que estará acompañando a Pablo Casado este sábado en Valladolid. Gracias Paco Gómez por esa conexión desde Salamanca. Ya ven, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido de los más madrugadores, y con nuestro compañero pues apenas quedaba nadie. Bueno, no quedaba absolutamente nadie en esa sede del Partido Popular en Salamanca. Os quiero preguntar, ¿qué peso creéis que va a tener Castilla y León, las circunscripciones pequeñas de las que tanto se habla en estas elecciones del 28 de abril? ¿Vamos a ser decisivos? Pues después de mucho tiempo yo creo que va a ser muy importante. Pues mira, el Partido Popular está jugando, por ejemplo, 6 senadores en Castilla y León, que se está jugando el Partido Socialista al mismo tiempo, que es León, Valladolid y Soria, por ejemplo. Un cambio de tendencia, y lo digo porque son lugares donde la experiencia demoscópica nos está diciendo que puede haber un cambio en el color entre el PP y el Partido Socialista, que es León, Valladolid y Soria. Eso supone, no son 6 senadores, suponen 12, porque la horquilla son 6 que gana uno y 6 que pierde otro. Pero también están en juego en esa horquilla unos 5 diputados más o menos. Perdona, me voy a pedir a mis compañeros, si lo tienen preparado, que lo pongan, un gráfico, precisamente que vosotros publicasteis hace unas semanas, en el que se da un dato bastante revelador, ¿no? Y lo que tú estás haciendo referencia, claro, se recuerda, y el titular es muy significativo, ¿no? Según el CIS, el Partido Socialista podría volver a ganar en Castilla y León después de 33 años. 33 años y 17 elecciones distintas, entre autonómicas y generales que ha habido en esos 33 años. Pero por primera vez están jugando muchos diputados. Una horquilla, insisto, de unos 5 diputados, según las provincias que pueden alterarse, que son más de 5 diputados, que son Burgos, que son Salamanca, que son León, que son Valladolid, que es Ávila, que es incluso la propia Segovia. Hay diputados que pueden fluctuar entre el PP, el PSOE, Ciudadanos y Vox, no nos olvidemos. En algunas provincias con 4 hay diputado bailando entre 2 formaciones. Ávila y Burgos, por ejemplo, está entre PP y PSOE, Segovia, que no deja de ser extraño. O sea, bueno, extraño. Aquí no hay nada extraño, pero sí curioso que en provincias con 4 haya posibilidad de empate a 2 entre las 2 principales, cuando hay otras fuerzas como Vox o Ciudadanos que están ahí. O sea, no deja de ser curioso, porque en este momento de fragmentación de voto, lo más común en provincias con 4 diputados es que al final haya uno con 2, otro con 1 y otro con 1. Es más habitual. Ya, pero se ha sumado, tú lo estás diciendo, se ha sumado la fragmentación. Claro, la fragmentación puede hacer al final antes había menos actores. Que haya un 2-2, ¿no? Pero hay muchas más provincias en el resto de España que con 4 diputados en juego sale un 2-1-1. Sin embargo, la posibilidad de que Burgos y Ávila pueda ser un 2-2 todavía existe según el propio CIS, igual que puede ser un 2-1-1, ¿no? En Valladolid. Efectivamente. Vais a tener tiempo para hablar largo y tendido durante los próximos minutos, pero queremos ir evidentemente al directo, que es donde está en este momento la noticia, porque el secretario general de Podemos en Castilla y León se ha decantado por Soria para empezar a pedir el voto para su formación. Pendientes de los primeros mensajes de Pablo Fernández en esta campaña están nuestros compañeros Álvaro Martínez y Sergio Recio. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. ¿Qué ambiente se respira entre los afiliados y simpatizantes de Podemos Castilla y León? Pues lo estáis viendo en pantalla. Por el momento no ha llegado nadie de Unidas Podemos, no ha llegado Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Han anunciado que sobre las 12 menos 10 estarán aquí e imagino que cuando lleguen hablarán de lo que ha hablado el propio secretario general de Castilla y León, de que esperan que estén equivocadas esas encuestas del CIS y que puedan mantener o incluso superar esa representación de 3 diputados en el Congreso de los Diputados. Gracias, Sergio. Bueno, después volveremos a Soria. Esperemos que haya alguno más cuando vamos a conectar con nuestro compañero en Soria, donde va a estar Pablo Fernández, el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta, secretario general del partido en Castilla y León, pero vamos a hacer también referencias al inicio de Pablo Iglesias, de su campaña, porque también ya disponemos de esas imágenes. En estos momentos está participando, como les digo, en un acto de campaña en un parque de Carabanchel en Madrid, y Pablo Iglesias ha vuelto a los orígenes de las campañas, ¿no?, de las de toda la vida, con el engrudo y acompañado de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Pues están pegando carteles como se hacía
os voy a decir que cuando erais jóvenes, vosotros también, ¿no? Con el engrudo y con el cepillo. Sí, además como se hacían las campañas. Una escenografía de entonces, fíjate, que es un folio de los que hacíamos, de estos de cuadrículas, que hacíamos de pequeños poniendo la historia, la escribes tú. El CIS, en el caso de Castilla y León, a Unidas Podemos le dejaba sin representación. Hay que recordar que... No solo el CIS, todas las encuestas. Todas las encuestas. Dejadme que escuchemos precisamente algunas de las intervenciones, algunas de las declaraciones de Pablo Iglesias en este comienzo de campaña de Unidas Podemos y después os pregunto acerca de las perspectivas de esta formación. Y la mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas, las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, las verdades de las pensionistas y los pensionistas, las verdades de los jóvenes que han tenido que emigrar, las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes, las verdades de un país al que los poderosos no le tienen que escribir la historia, no le tienen que decir a quién tiene que votar. Está volviendo Pablo Iglesias, por así decirlo, a sus esencias, metiéndose con los medios de comunicación, con los que él llama los poderosos. Desde el minuto 1, cuando se reincorporó a la vida pública tras su baja paternal, ha cargado abiertamente contra los medios de comunicación, porque entiende que están contra ellos. Hombre, está volviendo a sus esencias, quizá creo que es lo único que le queda por intentar recuperar ese voto que se le ha escapado a expuertas por todos los lados y que no sabe cómo recuperar. Quizá intenta volver a sus orígenes a ver si es capaz de retener a ese voto, pero también es cierto que yo creo que debe tener en cuenta que si Podemos subió de manera tan sustancial en las anteriores elecciones fue porque había una crisis, y esa crisis afectó a la gente y esa gente cargó contra los partidos tradicionales que había eran PP y PSOE, y ahí es el momento en el que surgió Podemos y pudo sacar una serie de votos que ahora es diferente y creo que no va a lograr en la misma medida, y también porque ha decepcionado a mucha gente. Hay gente que votó a Podemos que va a votar a Vox y lo reconoce, que eso sí que es para estudiárselo en Podemos por lo menos. Nunca midieron siempre por barrios. Nunca midieron la pifia del chalet de Galapagar. Nunca me ¿Lo están pagando? Esa enorme pifia, lo están pagando. Una de las muchas causas. Bueno, pero esa fue una de las más importantes. Recordad que tuvieron que hacer hasta un referéndum interno para consolidar el liderazgo de Pablo Iglesias. Un referéndum que me río yo. En cualquier caso, lo tuvieron que hacer. Luego un partido tiene que hacer un referéndum por una situación personal, que en principio parecía con lo personal. Yo creo que nunca se midió la pifia del chalet, sobre todo de quien había recriminado la tenencia de chalés, de riquezas, del capitalismo. Yo creo que nunca se midió. La incoherencia del discurso, ¿no? Con los hechos, evidentemente. Pero ahí es curioso una cosa, porque, y en ocasiones ocurre, las perspectivas electorales de Podemos, desde luego, según no solo el CIS, sino todas las encuestas, como comentaba Pablo, no son buenas. O sea, perderían los diputados por Castilla y León, pero no siempre el gran perdedor o el que pierde en unas elecciones deja de existir, porque la historia está llena de nuestras elecciones, está llena de pequeños perdedores que, perdiendo fuerza en los hemiciclos, terminan siendo formaciones decisivas en las formaciones de gobierno. Entonces, bueno, pues quizá esa es la parte que todavía le queda a Podemos por poder enseguida vamos a hablar de lo que parece que va a ser una de las grandes sorpresas de esta campaña electoral, de esas elecciones del 27 de abril, que es evidentemente la irrupción de Vox. Pero antes quiero recuperar ese gráfico del que yo les hablaba antes y que era bastante ilustrativo. Ahí lo tenemos, acerca de lo que ha sido la evolución del voto en nuestra comunidad en las diferentes elecciones, y donde se recuerda en ese titular del Mundo que el PSOE lleva sin ganar 33 años y 17 elecciones, claro. Autonómicas y generales, en los distintos rangos. Y por primera vez las encuestas han vuelto a dar la posible victoria del Partido Socialista en las próximas generales. Es verdad que muy ajustado, pero hay encuestas que dan en esta comunidad, la del CIS, por ejemplo, que dan la posible victoria. Es verdad que el resultado está muy ajustado. Sobre lo que hablamos antes de encuestas en las generales,
La experiencia lo que nos dice es que las encuestas se pueden equivocar en las incertidumbres que aparecen nuevas, como fue Podemos, como fue Ciudadanos, como fue Vox en Andalucía, pero las encuestas, cuando además coinciden en algo, no se equivocan nunca en quién va a ganar las elecciones. Lo que pasa es que eso no va a ser determinante, lo decía hasta hace un momento. Lo que va a ser determinante es que hemos pasado de la última temporada de Juego de Tronos a Juego de Bloques, que es lo que se va a producir al día siguiente y esa noche. Hay que ver cuánto suman los dos bloques, ¿no? Ahora mismo en disputa. Pues hablando del que puede formar parte de uno de esos bloques, Santiago Abascal ha arrancado la campaña electoral en Colón, aunque antes, en Toledo, ha asegurado que su partido ya ha ganado. El líder de Vox ha dicho que es de sentido común sentir orgullo por la patria española y ha rechazado el voto útil de la derecha al que apela Pablo Casado. Asegura que cada uno debe votar en conciencia. Y ha venido a demostrar que España está muy viva. Que como pueden comprobar y ocurre en todas partes, y ha vuelto a ocurrir en Toledo. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Santiago Abascal, que siempre que va a un mitin tiene que recurrir a un megáfono, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda fuera de esos actos. Tú lo decías antes, ¿no? El acto del lunes en Valladolid, en el centro Miguel Delibes, pues puede marcar un poco el termómetro de estas elecciones, porque recordamos lo que hizo Pablo Iglesias hace 4 años cuando abarrotó, ¿no?, ese escenario. Es que está claro que el fenómeno Vox es el fenómeno Podemos de hace 4 años. O sea, ya no es tan sorpresa porque reconocemos este mismo escenario del año 2015 y del año 2016. O sea, más o menos sabemos lo que podemos esperar de una fuerza nueva, entre comillas, ¿no?, porque es cierto que tiene representación en algunos ayuntamientos con elecciones anteriores, pero que para el gran público, para el electorado en general, es una formación que era desconocida realmente hasta hace 4 años, hasta hace 2 años, mejor dicho, e incluso menos. No olvides una cuestión, y es que no se arrepiente el Partido Socialista de lo que le pasó en Andalucía, porque si recordáis, a Vox le dio visibilidad el Partido Socialista, y especialmente Susana Díez, y sus propios acólitos se lo recriminaron a Susana Díez la presencia que le dio a Vox en aquel momento y le hizo sacar 12 diputados, que fue lo que al final impidió al Partido Socialista seguir gobernando. Hubo sorpresa en los resultados, y con esa sorpresa de los resultados es con lo que el PSOE juega ahora a su favor, pensando que, pero no se va a ir de las manos, que no va a haber sorpresa. Lo digo por el debate que ha aceptado a 5 Pedro Sánchez, no ha aceptado otros debates donde le va a dar presencia a Vox. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Mira, a Vox, le han hecho la campaña el resto de partidos. El resto de partidos, el resto de los medios, y cada vez que alguien carga contra Vox, es un voto para Vox. Cada vez que alguien carga de manera despiadada contra Vox, es un voto para ellos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y Vox existe y ha tenido tiene esa proyección porque Podemos existe, es una acción-reacción. Yo creo que estamos viendo, perdona, Óscar, porque faltan 13 minutos, menos de 13 minutos para que comience oficialmente la campaña electoral, y ahí vemos a Pedro Tequila. Sánchez. Bueno, no es Pedro Sánchez el que está cantando, ¿no? Ariel Rodo está cantando en estos momentos, porque va a empezar, ¿quién no se sabe esa canción? Antes hablábamos de que los de Podemos, Unidas Podemos, habían elegido el engrudo para volver a hacer campaña, y ahora aquí el Partido Socialista, Pedro Sánchez, elige una canción de... Suena movida madrileña, de los años de Tierno Galván. Bueno, también suena a verbena de los pueblos. Pero, sí, pero bueno, pero es Madrid y... Sí. Bueno, pues estamos pendientes de que sobre ese escenario aparezca Pedro Sánchez en Dos Hermanas, en el lugar, en la localidad sevillana, donde Pedro Sánchez también anunció en enero de 2017 que volvía a presentarse a las primarias del Partido Socialista, es decir, el día en que comenzaba, por así decirlo, la resurrección de Pedro Sánchez. ¿Qué os parece esa decisión que ha tomado el presidente del Gobierno, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, de participar solo en un debate, y que sea en un debate a 5, es decir, en el que también está Santiago Abascal? Antes lo comentaba Isabel.
es pura estrategia. Además lo dijo el otro día en la entrevista que le hizo la agencia ICAL. Además lo reconoció sin rubor. A mí la verdad es que sí que me avergüenza un poco todo eso, ¿no? De que los partidos, los líderes, el propio presidente del gobierno diga que todo depende de la estrategia electoral en lugar del interés del ciudadano, ¿no? Que les gustaría ver posiblemente un cara a cara con las dos personas que más opciones pueden tener de llegar a ser el presidente del gobierno. Lo reconoció sin rubor, pues fenomenal. Ahora ya ha elegido el formato de A5 y yo creo que forma parte de la estrategia, o sea, más madera precisamente a las tres derechas que el Partido Socialista identifica, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez, su intención en ese debate, es mi impresión, es intentar que el espectador, la persona que esté siguiendo ese debate, visualice una guerrilla, una especie de competición entre Casado, Abascal y Díaz le salió como le salió. Pues por eso digo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que le quieren dar visibilidad a Vox por fraccionar el voto de la derecha, pero a ver si el resultado va a ser que van a sumar más los tres por darle precisamente esa visibilidad. Ahora, yo creo que lo que pasa es que, a diferencia del 2 de diciembre de la campaña de las andaluzas, en este momento, porque claro, lo que nadie pensaba es que iba a haber una movilización, una desmovilización de la izquierda, que ahora yo creo que sí que se está produciendo. Entonces, que no se está produciendo. Bueno, pero también puede haber una movilización a mayores de la derecha. Es muy arriesgado eso, y es lamentable. La derecha evidentemente se va a movilizar, pero me refiero, está jugando con fuego, pero lo que quiere, yo creo que quiere visualizar, yo creo que quiere que el espectador vea que en la competición, que hay una competición entre tres candidatos ese día, el día del debate. ¿Quién ganará de esos tres candidatos? No lo sé. Desde luego el que gane también tiene gran parte hecha. El que gane ese debate y el segundo de las elecciones. Lo que debería sonrojar es que Pedro Sánchez no acepte un cara a cara. Pero sobre todo porque no hay que remontarse hace tanto tiempo. Yo creo que la estrategia electoral no puede estar nunca por encima del interés general. Pero por coherencia, no hay más que remontarse hace 2 años, cuando tuvo las dudas de Rajoy sobre el cara a cara, había que oír a Pedro Sánchez lo que decía. Eso dice mucho de nuestros políticos. Dice de la escasa fiabilidad que tiene la gente en los políticos, porque algo tan sencillo como un cara a cara, y con lo que él reclamó y exigió a Rajoy cuando tuvo dudas, y ahora decir, cortar tajantemente que no, y ya no te cuento nada, lo de negárselo a Televisión Española, que es el ente público y es la televisión que es la de todos los españoles. Fíjate cómo se han quedado los trabajadores de Televisión Española. Han emitido un comunicado, evidentemente, desde el Comité de Empresa de Radio y Televisión Española, porque no entienden cómo precisamente una cadena que es servicio público y que se supone que Pedro Sánchez pretendía revitalizar, ¿no? Al final es la que se va a quedar sin ese debate, es porque el otro se va a ir a una cadena privada. Hombre, es que Pedro Sánchez desde el primer momento lo único que piensa es en estrategia política. Pensar en los ciudadanos creo que ha demostrado poco. Es estrategia política desde el primer momento que la moción de censura que ni él se creía prosperó. Y desde ese momento lo único que ha pensado es cómo mantenerse más tiempo en la Moncloa. Si él considera que un debate cara a cara con Pablo Casado le va a perjudicar, y evidentemente quien está en el gobierno es quien más riesgo tiene, pues no lo va a hacer, y lo ha demostrado. Y como decía Pablo, es sonrojante, vergonzoso y por no decir otro calificativo, que hace unos años con Mariano Rajoy le pusiese, no hace tanto, hace 2 años, 3 años, le pusiese a escurrir por no participar en un debate, y ahora ellos se escuden en lo mismo y lo intenten justificar dando la vuelta al calcetín de mala manera. El problema es que siempre hay argumentos para todo. O sea, también tiene el argumento de que Mariano Rajoy no quiso debatir con él en las elecciones del 2016. O sea, hubo debate en el 15, en las del 15, pero no hubo en las del 16. De hecho, en el 16 Mariano Rajoy mandó a la vicepresidenta del gobierno, Soraya. Pero fue un debate a 4. Pero no aceptó Mariano Rajoy un cara a cara de nuevo con Pedro Sánchez en el 16. Al final es que hay argumentos para todo, ¿no? Porque no, para todos no hay argumentos. Para todo, digo para todo. Hay excusas. Hay excusas. Cada uno puede decir lo que quiera, pero argumentos no hay. Pero las hay para defender una decisión y para defender la contraria. Bueno, desgraciadamente. Pero argumentos no los hay, sobre todo quien le asistía a la razón en aquel momento para reclamar aquel debate con Mariano Rajoy. Estamos a 7 minutos de que comience, como les decía, la campaña electoral, de que comience
de forma oficial, ¿no? Porque los partidos ya desde el momento en que Pedro Sánchez convocó las elecciones, pues han venido con sus actos de pre-campaña sin pedir abiertamente el voto, pero dándose a entender que es lo que estaban buscando, ¿no? Con esos actos de campaña, ¿no? Estaremos pendientes, por supuesto, de escuchar a algunos de los líderes políticos a los que todavía no hemos escuchado, porque ya ven que se están haciendo de rogar. Al final yo no sé si todo esto tiene, ahí vemos evidentemente ese escenario del Partido Socialista en Dos Hermanas, donde está a punto de subir también Pedro Sánchez. En este momento se está hablando Pedro Sánchez y yo creo que sí que podemos escuchar el comienzo de su intervención. Un gran aplauso a Alejo y a su banda, porque Alejo y su banda demuestran que la buena música siempre está en moda, ¿eh? Enhorabuena y un gran aplauso. Un aplauso también para quien nos acoge, para toda la familia del Club Social Vista Azul y singularmente para su presidente, para Antonio Morillo, que anda por aquí. Me ha saludado antes. Antonio, mil gracias por este esfuerzo. Un jueves, día laborable, a las 12 de la noche casi que estamos. Gracias de verdad por acogernos. Y gracias también, me vais a permitir, porque vamos a empezar ya en breves minutos la campaña electoral que nos va a ganar las elecciones el próximo 28 de abril. Me vais a permitir que tenga, 10 segundos de infinito agradecimiento para quien hace posible esto, quienes no aparecen en las cámaras, pero que sin ellos y ellas esto no sería posible. Me estoy refiriendo al equipo de actos públicos de la Comisión Ejecutiva Federal, al equipo de prensa de la Comisión Ejecutiva Federal, también a la gente de seguridad que nos acompaña y que hace posible que podamos hacer este tipo de actos con todas las garantías, y también al comité electoral que ha diseñado toda esta campaña, que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar a partir de las 12 de la noche de este día, ¿no? Quería también, sin duda alguna, agradecer la compañía tanto de Susana como de Verónica, la secretaria general de Sevilla y la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, a Juan y a otros miembros de la ejecutiva que nos acompañáis. Gracias también a aquellos que durante estos 10 meses apasionantes me han acompañado en primera persona en el Gobierno: María Jesús, ministra de Hacienda, y Alfonso Gómez de Celis, que es el número 2 y que ha sido un extraordinario delegado del Gobierno. Paco también, en fin. Pues escuchábamos a Pedro Sánchez dando gracias a un montón de gente. No sé qué estará pensando en este momento Susana Díaz, ¿no? Que igual puede pensar que si hay quien tenía que estar era yo, pero no está. Por cierto, un error que habrá que corregir. Hemos llamado a Ariel Roth a quien no era Ariel Roth, que era Alejo Estivell, otro de los líderes de Tequila, evidentemente, que era el que estaba actuando en ese momento. Pegaba mejor ahí, más que Tequila, pegaba mejor Los Secretos. Sí. Y la canción fabulosa que es Muerto y Resucitado. Que sí. Sonara hoy en Dos Hermanas para Pedro Sánchez. Tal cual, Torgoño. No sé si era un guiño precisamente a Susana Díaz. Por cierto, que estamos pendientes de esa sorpresa que nos había anunciado Rubén Hernández de Ciudadanos. La sorpresa todavía no nos lo han dado. Lo que sí que podemos ver son imágenes precisamente de ahí. Sí que tenemos a Albert Rivera en este momento, y creo que la sorpresa es que Albert Rivera está en nuestra tierra, porque esa plaza, seguro que para ustedes es bastante reconocible. Está en Pedraza. Ha elegido Albert Rivera esta localidad segoviana para comenzar su campaña electoral. Creo que le podemos escuchar. Tiene que escuchar a más de la mitad de este país. No se puede tener un proyecto para España obviando a la mitad de España. Y aquí, en Castilla y León, en Segovia, en Pedraza, quiero hoy dirigirme precisamente a todos los españoles que viven en cualquier lugar de España. Vamos a tener un proyecto de igualdad. Da igual que vivas en un pueblo de 300 habitantes o en la capital de España. Así que hoy, aquí en Pedraza, hemos decidido empezar una campaña que hable de futuro, que hable de igualdad de todos los españoles, vivas en un pueblo, vivas en una ciudad, en el campo, en la playa, en cualquier lugar de España. Este país es tan maravilloso que tiene lugares increíbles como este, grandes ciudades, pero todos los españoles tenemos que volver a ser iguales, vivamos donde vivamos y trabajemos donde trabajemos. Así que es un honor para mí estar aquí, gracias a los compañeros que nos acompañan, a los vecinos y gracias a toda esa España que quiere ponerse en marcha.
gracias a esa España que quiere igualdad, esa España que clama que todos seamos iguales ante la ley, esa España que mira al futuro, que no quiere dividir entre rojos y azules, que no quiere dividir entre territorios, ni entre pueblos y ciudades, ni entre hombres y mujeres, que quiere darse la mano otra vez para mirar hacia adelante. Hoy vamos a descubrir aquí, junto a mis compañeros, el equipo de la lista del Congreso de Madrid, pero a todos los compañeros que nos acompañan también en Castilla y León, vamos a hablar básicamente de igualdad, de futuro, y les prometo que voy a hacer una campaña mirando al futuro. Les prometo que vamos a hablar de todos los españoles. Así que, adelante. Vamos, ciudadanos. Muy bien. Bueno, pues ya está, desvelada la sorpresa, ¿eh? Hombre, curioso que haya elegido... ¿Y cuál es la sorpresa? Ahí está el cartel. Hombre, a mí que haya elegido el pueblo de Silvia Clemente. Pedraza. Bueno, ya es de la Velilla, que pertenece a Qué Pedraza. Qué malvada, ¿eh? Hombre, pues no sé, puestos a sacar punta, pues hombre, entre todos los pueblos que hay en España y en Castilla y León, que hayas elegido un pueblo de Silvia Clemente. Con lo grande que es España, ¿eh? Que precisamente sea pero bueno, Pedraza pero hemos visto que es una imagen muy fotogénica, ¿no? Muy televisiva. Sí, pero a mí es lo primero que me ha venido a la mente. Un poco solitaria, ¿no? Un poco solitaria y un poco forzada y ficticia, ¿no? Porque de repente hemos descubierto Pedraza hace un mes, la España rural, los pueblos, porque yo creo que hay gente que ha descubierto hace un mes cuando la España vacía fue a Madrid y llenó Madrid de las calles y de repente los políticos se dieron cuenta que había no un montón de ciudadanos en esa España vacía, que había un montón de votos en esa España vacía, una España que van a olvidar al día siguiente. Creo que han olvidado ya, ¿eh? Es que a mí me da miedo y en parte cierta tristeza pues eso, que hace un mes descubrieron que la España vacía, el centro peninsular, podía ser un gran número de votos. 100 de los 350 diputados del Congreso se eligen en estas provincias. Vieron ahí un nicho, una oportunidad fantástica para lanzar sus mensajes y bueno, pues esto posiblemente continúe dentro de esa misma tendencia. Déjame, porque estamos en directo, ya llevamos un minuto en campaña electoral y sigue hablando Pedro Sánchez. Después de dar las gracias a todos los que ha dado las gracias, pues ahora estará mandando más un mensaje de campaña. Deber cerrar su empresa y que como consecuencia de eso no tienen por qué ver que ya no hay ninguna oportunidad más y vivir con el miedo a no poder encontrar un puesto de trabajo en el futuro. Hemos hecho eso y mucho más, hemos revertido los recortes educativos. Hemos no solamente revertido los recortes educativos, sino que hemos subido las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas, sobre todo las pensiones mínimas, sobre todo y especialmente las pensiones de viudedad. Y singularmente también lo que hemos hecho ha sido subir el sueldo a los empleados y empleadas públicos en nuestro país para fortalecer el estado del bienestar. Hemos hecho todo eso y mucho más con 84 diputados y en poco más de 10 meses. ¿Os podéis imaginar, amigos y amigas, lo que podemos hacer, no con 84 diputados, sino en 4 años y con una mayoría parlamentaria amplia, que es lo que necesita este país? Podemos poner rumbo a España, a esa justicia social a la cual antes hacía reivindicación. Porque hay muchas más cosas que queremos hacer. Queremos poner en marcha una nueva ley educativa que derogue la LOMCE, que revierta los recortes educativos y que nuestros jóvenes tengan las mejores garantías para poder encontrar un puesto de trabajo cuando terminen los estudios. Queremos fortalecer la formación profesional. Queremos hacer lo que se ha hecho aquí en Andalucía gracias a un gobierno socialista. Y es que las becas, no solamente las becas, sino la primera matrícula en la universidad sea también gratuita para que sea de justicia social el que la gente joven pueda también tener un grado y no tenga que escoger entre estudiar o tener que trabajar. Esa es la justicia social que nosotros... Bueno, primeros mensajes de esta campaña electoral por parte de Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Bueno, yo no sé si os ha sorprendido en parte el hecho de que algunos de los partidos sí que tengan actos en directo, justo en el límite en que termina la precampaña y comienza la campaña, y que otros pues prefieran hacerlos a lo largo de la tarde. ¿O es que todo esto ya es un formalismo y que, aunque ahora digamos que ha empezado la campaña empezó hace ya... Es el show. Soporífero, porque vamos de campaña. Fíjate las autonómicas, porque es que yo no sé dónde vamos a llegar con las autonómicas cuando llevan
el mismo mes las autonómicas haciendo campaña aquí en Castilla y León, Luis Tudanca o la primavera de Pablo Fernández. Estos 15 días de campaña de las generales no dejan de ser también una activísima pre-campaña para las autonómicas y municipales. Ya lo habéis visto, que en el acto de Valladolid, por ejemplo, en el que se presenta el candidato el único candidato, cabeza de lista del Partido Socialista al Congreso, Javier Izquierdo, realmente en el acto interviene Óscar Puente, que es candidato un mes y medio después. Hombre, si Óscar Puente en Valladolid le tienes que dejar hablar. Dejadme que... Teresa López, que es candidata. Que vamos en directo, vamos a una imagen, precisamente a uno de los representantes de la España vaciada, como es la provincia de Soria, porque en estos momentos está hablando el secretario general de Unidas Podemos en Castilla y León. Proponemos medidas de discriminación fiscal positiva para nuestro medio rural. Queremos que la gente que viva en los pueblos deje de ser gente discriminada, deje de ser gente de segunda categoría. Vamos también a impulsar a los autónomos y a las pymes como elemento fundamental de dinamización económica en esta provincia y en esta comunidad. Y, por supuesto, también vamos a acabar con la discriminación laboral y salarial que sufren las mujeres en esta tierra. En definitiva, desde la justicia social, desde la equidad, vamos a construir un país más justo, un país más digno, un país mejor, llenando de vida la España vaciada, apostando por un desarrollo sostenible de nuestro medio rural y para conseguir lo que no han conseguido ni el Partido Popular ni el Partido Socialista en esta tierra, conseguir que en España, en Castilla y León y en Soria, por fin, las personas sean lo primero. Eso es nuestro objetivo y estamos seguros de que lo vamos a conseguir en esta campaña. Bueno, pues esas serán las declaraciones, será el canutazo que ofrecía a los medios de comunicación Pablo Fernández, el secretario general de Podemos en nuestra comunidad, como protagonismo especial de esa España vaciada, ¿no?, que se manifestaba hace un par de domingos en la capital de España y que está siendo la gran protagonista. A perro flaco todos son pulgas. Sí. Fíjate que el pobre Pablo Fernández me da un poco de pena, no por quién es Pablo Fernández, que es una persona muy cercana, muy accesible además para los periodistas, pero además creo que es un procurador, un parlamentario que ha trabajado denodadamente, de sol a sol durante estos 4 años. Yo me da un poco de lástima porque, claro, ha elegido un eslogan que es: llega la primavera a Castilla y León y hace un frío del carajo. Fíjate, con la nariz roja ahí en Soria. ¿Qué podemos hasta en eso ha tenido mala suerte. En Soria la primavera igual llega en agosto. Todos son pulgas, las encuestas te dan mal, eliges un eslogan de campaña y te viene el tiempo contrario. La climatología, el cambio climático, hasta el cambio climático se ha conjurado contra el pueblo de Pablo. Conviene recordar una circunstancia, ¿no? Antes Pablo recordaba precisamente que el acto de Pablo Iglesias en el centro Miguel Delibes fue un termómetro porque abarrotó ese escenario, y también fue un termómetro el hecho de que precisamente una de las 2 campañas electorales, la primera intentona, la de diciembre de 2015, Pablo Iglesias eligió un pueblo de Zamora para comenzar campaña. Yo lo recuerdo perfectamente. Ahora parece que la España vaciada, por así decirlo, se ha olvidado de Podemos, porque las encuestas dicen que en Castilla y León no va a conseguir revalidar sus 3 escaños y que tampoco lo va a conseguir en Castilla-La Mancha. El problema es que las encuestas dicen que se ha olvidado la España vaciada y la España llenada también. También la llenada se ha olvidado de Podemos, dicen las encuestas. Y además son contundentes y, insisto, son uniformes. Las encuestas, en lo general, en las grandes líneas no suelen equivocarse en este país, es lo que dicen las experiencias. Lo que se suele equivocar es cuando aparecen incertidumbres, como Podemos, como Ciudadanos, cuando aparecieron, eso es en lo que hay fallos, pero quién gana, o si alguien baja enormemente o sube alguien enormemente, no se suele equivocar. Lo que pasa con Podemos es un poco lo que comentaba Isabel al comienzo de la emisión. Era un voto creció gracias a un voto del cabreo, el voto de la decepción con el Partido Socialista en un momento dado, ¿no?, después de la crisis, el 15 de mayo. Entonces, una vez que se agota un poco ese argumento, ¿no?, toca a su fin ese escenario de crisis, que aunque no hayamos salido del todo, bueno, estamos estabilizados en una velocidad de crucero que es posiblemente la que vayamos a tener o la que podamos permitirnos, ¿no? Entonces llega un momento en el que esos globos se van pinchando, o sea, Bueno, pero no olvidemos el chale de Galapagar, porque ese votante que consiguió espolear Podemos, ese votante tras el 15M, como tú cuentas, sea el votante enfadado, que había visto cómo se había empobrecido durante la crisis, mientras otros se enriquecían más, cuando hablaba de la casta, y de repente pasó el tiempo, se consolidó, llegó al poder y no le van a perdonar nunca lo del chale de Galapagar,
Podemos estaba en caída antes del chalet y Podemos está desestructurado, pero ¿cuántas fugas ha habido en Podemos de sus líderes? Un gran problema de Podemos, si me permiten 10 segundos, es que ha desaprovechado 4 años para crear estructuras, por ejemplo, en la propia comunidad autónoma, en la propia Castilla y León, las estructuras de Podemos, pero también incluso de otras organizaciones como Ciudadanos, están todavía muy debilitadas. O sea, no han logrado crear en las provincias y en los municipios más grandes unas estructuras un poquito sólidas que les permita mantener un poco el equilibrio. ¿Qué expectativas vas a tener si el candidato de Podemos por Valladolid, por ejemplo, es un chico de Covaleda que vive en Madrid y que no ha pisado Valladolid durante 4 años y además yo creo que no tiene intención de pisar Valladolid ni siquiera en la campaña? Es decir, cuando alguien genera esa propia expectativa sobre sí mismo, va a ser muy difícil. Las entrevistas que planteas al candidato han de ser por escrito, por email, por email, pues ya también apaga y vámonos. Dejadme que haga aquí un pequeño paréntesis, porque evidentemente yo no sé si esta campaña va a ser especialmente crispada, sabemos que va a ser muy reñida, pero esperemos que no sea hasta el punto de lo que hemos podido ver hoy, ¿no? Este último día de la precampaña nos ha dejado una nueva muestra de la intolerancia de algunos. En Barcelona, un grupo de estudiantes ha intentado boicotear el acto al que iba a asistir la candidata del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. A pesar de los insultos y de los empujones, la cabeza de lista popular por Barcelona ha podido acceder al final a la Universidad Autónoma, donde se ha celebrado ese acto, un acto contra los populismos y los nacionalismos. Han sido, como ya pueden ver, momentos de mucha tensión que se han vuelto a repetir a la salida cuando algunos estudiantes le han arrojado botes de humo. No forma parte de la normalidad tener que acudir a una universidad pública en una gran democracia y tener que encontrarnos con un espectáculo absolutamente dantesco de jóvenes niñatos, totalitarios, pijos, reaccionarios, subvencionados, consentidos. Bueno, ¿os apetece hacer alguna reflexión? Porque enseguida tenemos que ir al directo, que creo que va a hablar Luis Tudán, el secretario general del PSOE de Castilla y León. Que tenía mucha razón y la ha perdido con los insultos, pero bueno. Que yo creo que no es buena la radicalización por parte de ninguno y estamos llegando a un extremo que se está dando demasiado. Son muchos los actos en los que al final han tenido que intervenir las fuerzas de seguridad, tanto de un lado como de otro, y nadie se puede... Segovia también. Ayer en Segovia, en un acto de Vox, tuvo que intervenir la policía, y Segovia no es una ciudad, yo que soy segoviana, no es una ciudad especialmente airada en ese sentido, somos bastante tranquilos. Y creo que no es bueno por parte de ninguno, y creo que cualquiera que recurra a la violencia y a la crítica, bueno, no es crítica, es al insulto, al golpe a otro partido, de esta manera pierde toda la razón y no se puede defender como partido democrático cuando estás insultando a otro partido, me da igual el que sea, que por el momento es democrático. No seas de Pedraza, ¿no? No, de Aldea Real. Oye, vamos a ir al directo porque en estos momentos son ya las 12 y 11 minutos del viernes. Estamos escuchando, o vamos a escuchar a Luis Tudán, secretario general del Partido Socialista. Libremente y decidir, porque está en sus manos, estamos en sus manos. Está en sus manos decidir si este país efectivamente mira a los ojos de los pensionistas y les dice que van a seguir teniendo una pensión digna. Si miramos a los ojos de los trabajadores y trabajadoras y les decimos que vamos a seguir luchando porque sus salarios sean dignos, porque tengan derechos, porque puedan ejercer el derecho a la huelga y tantos otros que costó tanto traer a este país. Si vamos a mirar a los ojos de las mujeres de este país y les vamos a decir que no vamos a dejarlas solas y que no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás de todos los que hemos dado a lo largo de estos 40 años. Si vamos a mirar a los ojos de los jóvenes y vamos a convencerles de que está en nuestra mano, darles un futuro prometedor, un futuro en el que puedan emanciparse, en el que puedan trabajar por un salario digno, en el que puedan construirse un futuro mejor y estudiar lo que deseen en función de su talento y de su esfuerzo. Vamos a decirles a los españoles que queremos luchar porque en este país siga habiendo esperanza, que nosotros no vamos a resignarnos, que no vamos a rendirnos, que nosotros, los socialistas, sí, los socialistas, que llevamos tanto tiempo dando lo mejor de nosotros mismos por construir el estado de bienestar, por construir las libertades, vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir avanzando porque queda mucho, mucho por hacer. Y vamos a hacerlo los socialistas de toda España,
Pero esta vez también hay una cosa diferente, y es que los socialistas de Castilla y León... Bueno, declaraciones de Luis Tudanca en este comienzo de la campaña a las elecciones generales, aunque quizá también este es el primer día de su particular campaña, pensando ya en las autonómicas y municipales y europeas. Los veía los dos vestidos de negros, y con esa especie de entorchado que llevan ahí, parece que van a grabar la tercera parte de la guerra de los Luis clones. Tudanca y a Javier Izquierdo, que es el candidato Galaxia, del Partido Socialista del Congreso. Sí, me sorprende el tono suave, amigable, súper amigable que tienen hoy los candidatos en este arranque de la campaña. Sí. Rivera ha hablado como muy modosito, ¿no? Hombre, es que Rivera, el ambiente que había era tan calmado que no animaba. Bueno, es que queda... Pedro Sánchez también estaba... Hombre, yo creo que lo van notando también, ¿no? Que los candidatos llevan muchos días de pre-campaña y se están anotando. A ver cuánto les dura. Dejadme que vuelva al Hotel Enara, también en Valladolid, que es, como les decíamos, el lugar elegido por Ciudadanos Castilla y León para comenzar esta campaña electoral. Rubén Hernández, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Juanma. Creo que puedes hablar en estos momentos, ¿no?, con la candidata, con la número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid, con Soraya Mayo. Eso es, Juanma, estoy con alguien que conoces muy bien porque hasta hace poco era la voz de los autónomos en tu informativo y ahora ha dado el salto a la política y es la número 1 al Congreso por Valladolid de Ciudadanos. Soraya Mayo, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo vamos a escuchar mucho estos días, es una campaña decisiva. Cuéntame un poco cómo va a ser el trabajo de Castilla y León para que Ciudadanos tenga buenos resultados. Pues nosotros vamos a salir a ganar, vamos a patearnos la ciudad, vamos a patearnos Castilla y León y vamos a convencer a todos esos ciudadanos que están indecisos, que miran a izquierda y a derecha y no encuentran soluciones, que no encuentran a nadie que les represente. Les vamos a convencer de que todavía se puede creer en la política, de que nosotros tenemos el mejor programa, el mejor partido y el mejor candidato para liderar todos los cambios que necesita este país. Has dado el salto a la política y además te toca defender el que hasta el momento es el único escaño que tiene Ciudadanos en Castilla y León. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad? Pues se lleva bien porque la verdad es que los militantes te llevan en volandas. El apoyo que he tenido en el partido ha sido tremendo, el cariño con el que me han acogido también y eso insufla mucha energía positiva. Da mucho vértigo, mucha responsabilidad, porque además Paco Igea ha dejado el listón altísimo en el Congreso, pero bueno, yo espero trabajar, que es lo que siempre he hecho. Soy autónoma, soy hija de autónomo, con lo cual a mí el trabajo no me asusta, no me asusta el trabajar. Quiero hacerlo bien, quiero dejar a la provincia de Valladolid en muy buen lugar y quiero dejar a Ciudadanos también en muy buen lugar. Soraya Mayo, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ya las has escuchado, Juanma. Ciudadanos sale aquí a por todas, como dice su eslogan electoral, vamos. Gracias, Rubén Hernández, buenas noches también a Soraya Mayo. A vosotros no os han tentado, ¿no?, para la política, ¿no? No, como tertulianos, ya veis que esto es una plataforma. Hay de todo. Bueno, Soraya Mayo pudo llegar a la política hace 8 años, en la política autonómica de manos del PP. Bueno, sí, lo dijo ella, ¿no? Y hay que recordar. En una entrevista. Yo creo que además... yo asistí a una tertulia aquí cuando sonó aquello, porque no pudo ser simplemente porque no dio tiempo a tramitar el empadronamiento en Valladolid. Iba a ir a las listas del PP de Valladolid, el ofrecimiento lo había hecho el hoy todavía vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Sí, lo ha contado ya en alguna entrevista, en una entrevista que le hizo yo creo que el ABC, no sé si lo hiciste tú, y también nosotros El Mundo, y lo reconocía ella, que podía haber llegado en 2011, y ha llegado ahora. Es verdad que ha llegado en un momento un tanto convulso en el partido que ha llegado por el asunto del fichaje controvertido de Isabel Clemente y del pucherazo todavía sin resolver de Ciudadanos, pero como todos la conocemos, y yo auguro que si los ciudadanos le dan su confianza será una gran parlamentaria. Y el tema de los fichajes es peliagudo, porque llevamos unos cuantos años en los que los líderes están abusando del fichaje estrella, posiblemente simplemente con la intención de arrastrar voto, en muchos casos de arrastrar voto por ser simplemente un famoso, venga, sea el mundo del deporte, del mundo del espectáculo. Que no es contraproducente. Sin más, y sobre todo para el candidato, porque ahí tenemos a Ruth Beitia, cuya figura... Duró. Pues, evidentemente hay fichajes y fichajes. Claro, por eso. Por ejemplo, antes que veíamos detrás de Albert Rivera a Edmundo Val, al abogado del Estado al que el gobierno largó porque no tendía sus criterios, no creo que sea mal fichaje. Por eso digo que el tema de los fichajes es peliagudo. Pero tampoco bueno, ¿no? Es peliagudo. El tema de los fichajes es peliagudo, porque los hay de todo, y el principal pecado
posiblemente no radique ni en Pablo Casado, ni en Pedro Sánchez, ni en Albert Rivera. Está en quienes aceptan dar el salto a la política sin medir bien la distancia que hay para salvarse, ¿no? De Suárez y Llana, que es un fichaje por segunda vez. Es como si el Real Madrid hubiera decidido fichar a Prosineski después de haberlo fichado y haberlo sacado está un poco del Real gordo, Madrid. ¿no? Lo he visto. Ahora está demasiado gordo. Esto es un caso muy llamativo. Marketing político, el intentar venderte el partido por una serie de, vamos a llamarlo producto con todo el respeto, por una serie de imágenes que te ponen allí delante e intentar convencer a ese sector. Pero también tiene su riesgo, porque tú puedes atraer votos, pero luego ese político o esa persona que ha dado el salto a la política, si tiene una responsabilidad, puede ser muy bueno en tu profesión, pero a lo mejor como político no. Yo no estoy para nada en desacuerdo de la incorporación de personas ajenas al mundo político, o sea, no estoy para nada en desacuerdo, pero creo que hay que aceptar mucho más en la Vamos a volver al directo, nos vamos a marchar de nuevo hasta Soria, donde, como les digo, está comenzando la campaña electoral el secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández. Allí está Sergio Recio. Sergio, buenas noches de nuevo. Estás precisamente, ¿no?, con el líder de Podemos en nuestra comunidad. Hola, buenas noches. Ya tengo aquí a Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en Soria, donde han elegido realizar este inicio de campaña. La primera pregunta es, ¿por qué Soria? ¿Por qué han decidido venir aquí a iniciar esta pegada de carteles? Bueno, porque últimamente se habla mucho de la España vaciada y nosotros queremos realizar políticas públicas que permitan llenar de vida esa España vaciada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Nosotros pensamos que Soria y que Castilla y León tienen futuro y que es una cuestión de voluntad política. Nosotros queremos llenar de vida el medio rural y estamos seguros que tenemos las propuestas para conseguirlo. Un inicio de campaña que viene marcado por esa encuesta del CIS que habla de que Unidas Podemos no tendrá representación en Castilla y León en el Congreso de los Diputados. Usted ha manifestado ya en declaraciones sobre esa encuesta diciendo que se mantendrán los tres o incluso se superarán. ¿Qué opina de esas encuestas y qué confía que puede pasar en estos días? Pues después de la campaña, de la precampaña, perdón, de las cloacas y de las cocinas del CIS, llega por fin la campaña de las propuestas, y Unidas Podemos somos el único partido político que tenemos propuestas serias para repoblar nuestro medio rural, para revitalizar nuestras comarcas, para impulsar a pymes y autónomos, para garantizar empleos dignos, para realizar infraestructuras que permitan a la gente quedarse a vivirse en sus pueblos y, sobre todo, no tenemos ningún tipo de deuda ni con bancos ni con multinacionales. Tenemos las manos libres, únicamente nos debemos a la gente, a la ciudadanía, y vamos a desarrollar una campaña con esas propuestas, con esas medidas y con esos proyectos para impulsar y revitalizar a provincias como Soria, a tierras como Castilla y León, para lograr una España más justa, más digna y mejor, en la cual las personas sean lo primero. Pero volviendo a esa encuesta, ¿la ve fiable? ¿Considera que puede suceder, que se pueden mantener ese número de diputados como ha comentado en estos días? Nosotros salimos a obtener más de 3 diputados y estamos convencidos de que Juan Carlos va a hacer historia, va a ser el primer diputado por Podemos en el Congreso de los Diputados y va a llevar la voz de Soria, esa voz de la España vaciada, va a llevar las propuestas para repoblar esta tierra, las propuestas de mejores infraestructuras, de empleos dignos, de la soberanía alimentaria, de un desarrollo sostenible para el medio rural. La voz de los que hasta ahora no han tenido voz la llevará Juan Carlos al Congreso de los Diputados. Pues muchas gracias, Pablo Fernández. Aquí despedimos la conexión en Soria con el secretario general de Podemos en Castilla y León. Gracias, Sergio Recio, gracias a nuestros compañeros de Soria y también, por supuesto, gracias a Pablo Fernández, que nos ha atendido. Ha hablado de las cloacas, de la cocina, de las multinacionales, de los bancos, mensajes que hemos escuchado, pero que escuchábamos más en los orígenes, ¿no?, en la primigenia Podemos, ¿no?, que en la actualidad. Sí, dice que si hay un diputado Soria, insisto, el de Valladolid es un diputado soriano que es de Covaleda, además natural de Covaleda, que eso representa la España vacía, la España rural, que es la tierra soriana de las tierras altas de Pinares ahora mismo. Lo que pasa es que ese diputado de Soria, de Covaleda, que ha salido por Valladolid, no aparece por Valladolid nunca, ha vaciado Valladolid. Desde luego no se ha prodigado en los medios. Vamos otra vez. Es curioso que haya elegido Soria, en la que creo que es la provincia en la que más difícil puede llegar a tenerlo Podemos. Hay 2 diputados en juego. Hay dos diputados en juego. Son gestos. Los gestos también están bien, pero sí. si luego no nos olvidamos de lo hablado. No vamos a esperar demasiado tiempo a los candidatos o a los políticos,
porque la campaña se les va a hacer bastante larga, no solo por las generales, sino porque luego llega evidentemente las municipales y las autonómicas. Y vamos a volver con nuestra compañera Alejandra Abad, que está en esa calle Ferrari, cerca de la Plaza Mayor, cerca de la Plaza Fuenteorada. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, Juanma, buenas noches otra vez. Aquí te saludamos desde la calle Ferrari, donde el Partido Socialista de Castilla y León, como les venimos contando, ha puesto en marcha ya la maquinaria electoral. Hace apenas unos minutos escuchábamos al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, decir que se va a dejar la piel para conseguir movilizar el voto, para que el PSOE y Pedro Sánchez no solamente ganen estas elecciones, sino que puedan gobernar en Moncloa con solvencia, con soltura, que no tengan los problemas que han tenido en estos últimos 10 meses. Y aquí a mi lado tengo ya al secretario general del PSOE de Castilla y León, a Luis Tudanca. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos escuchado decir al alcalde de Valladolid que la campaña pinta bien, que es una campaña decisiva, también ha dicho usted. Pero ¿cómo de importante, cómo de decisiva va a ser la contribución de Castilla y León para el PSOE en estas generales? Bueno, es que Castilla y León esta vez pues estamos en disposición de ganar las elecciones generales para el Partido Socialista después de décadas y de aportar un buen número de diputados y diputadas, de senadores y senadoras a esta causa, a la causa de construir un país mejor, un país con esperanza, un país que no retroceda en derechos y libertades, sino que siga avanzando, que proteja a las mujeres, un país feminista, un país que garantice las pensiones dignas, el futuro de nuestros jóvenes, y lo hacemos con muchísimo optimismo, queriendo aportar cuanto más mejor al proyecto de Pedro Sánchez a nivel nacional. Creo recordar que desde el año 1986 el PSOE no ganaría, si se dan esos resultados que apuntaba el CIS, unas elecciones generales en Castilla y León. Bueno, pero tampoco nos confiamos, porque las elecciones que a nosotros nos gustan, porque sabemos cuánto costó que hubiera democracia en este país y lo importante que es que la gente pueda decir con su voto su presente y su futuro, lo que quiere para su país. Nosotros vamos a contar nuestro proyecto político, vamos a persuadir, a convencer de que es lo mejor que le puede pasar a España, que siga habiendo un gobierno socialista solvente, sensato, progresista y que dependa solo de sus propias fuerzas. Así que si además podemos sumar a eso una victoria en Castilla y León, pues mejor que mejor, ¿no? Pero sí, vamos a dejarnos la piel porque todavía está esto por construir. A eso iba también. ¿Cuánto puede ayudar una victoria del PSOE en las elecciones generales, que el PSOE gobierne en España, a que Luis Tudanca y el PSOE en Castilla y León puedan propiciar el cambio en la Junta? Bueno, es que eso también es muy importante. Esta comunidad autónoma lleva más de 3 décadas con gobiernos de la derecha y estamos ante una oportunidad histórica. A Castilla y León le va mejor cuando gobierna el PSOE a nivel nacional, en términos de infraestructuras, de inversiones, en términos sociales, y necesitamos ese apoyo, ¿no? Así que, como las elecciones serán después, bueno, yo allí nos vamos a centrar en lo que queremos para nuestra tierra, ¿no? En luchar frente a la despoblación, en proteger los servicios públicos, en atajar los desequilibrios en el medio rural. Y para eso, si tenemos un aliado como Pedro Sánchez, mejor que mejor. Bueno, en cualquier caso, la campaña acaba de empezar, la movilización del PSOE se va a notar. Tengo entendido que en los próximos 15 días van a pasar por Castilla y León hasta 8 ministros. Sí, bueno, hoy se iba sumando ya alguno más. Sí. Porque esta tierra es un lugar decisivo en términos políticos, pero además importante en el proyecto socialista. Es muy consciente el gobierno y vamos a tener mucho apoyo. Bueno, Pedro Sánchez ha recorrido toda Castilla y León en estas últimas semanas. Espero que pueda volver durante la campaña electoral. Pero bueno, más que la presencia, se trata de contar para qué queremos gobernar y cómo queremos gobernar este país. Gracias, Luis Tudanca, secretario general del PSOE. Un placer, como siempre. Bueno, Juanma, era el testimonio en directo de Luis Tudanca en este acto de inicio de campaña del PSOE desde aquí, desde el centro de Valladolid, desde la calle Ferrari. El mensaje: que la gente vaya a votar, que no se confíe y además que vote, dicen, al Partido Socialista para conjurar ese riesgo grande que ven de involución después de 40 años. Ese es el mensaje que han repetido hoy desde esta tribuna y el que probablemente vamos a escuchar durante los próximos 15 días en una campaña que se anuncia muy intensa, con la presencia, como nos decía Luis Tudanca, de hasta 8 ministros, también miembros de la ejecutiva de Ferraz, y recordemos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que será el encargado de cerrar la campaña dentro de 15 días en León.
Gracias, Alejandra Abad, y gracias, por supuesto, también al secretario general de PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, por atendernos en directo en una noche que ya empieza a hacer bastante frío. Les agradecemos sobre todo a los compañeros que han tenido que estar pendientes de esas primeras pegadas de carteles virtuales ya, excepto en algunos casos. Una última reflexión, que nos queda muy poco tiempo y que la campaña no se acaba hoy, sino que acaba de empezar. Una última reflexión acerca de los que nos esperan estos próximos 15 días. Pues nos espera una campaña larga, que llevamos un mes, y nos espera una campaña muy larga hasta el 26 de mayo, no hasta el 28 de abril. El 28 de abril será la primera vuelta de una segunda vuelta que llegará para las autonómicas y las municipales, porque además las autonómicas y municipales van a tener mucho que decir también la estabilidad del futuro gobierno que salga del 28 de abril. No lo olvidemos, van a ser muy importantes. Un deseo, sobre todo, que se hable más de economía de verdad. O sea, porque hasta ahora en la precampaña se ha hablado de economía en términos un poco, no voy a decir de cachondeo, ¿no? Porque tampoco me parece que pueda ser el término idóneo, pero creo que no se ha hablado de economía con la seguridad y con el rigor que se necesita. Pero se necesita hablar de economía de verdad en la campaña. Isabel. Pues que los candidatos y todos los políticos de verdad hagan promesas realizables, no que intenten regalarnos los oídos, y que luego atiendan el mensaje de las urnas. Si tienen que pactar, que pacten, y si no son capaces, pues que dejen paso a otros. Bueno, pues con estas últimas reflexiones, o las primeras reflexiones de nuestros tertulianos, porque nos esperan 2 semanas en las que vamos a seguir debatiendo y analizando, menos mal que está el Jueves Santo y el Viernes Santo de por medio, y que ahí habrá una pequeña tregua y no tendremos que escuchar mensajes que seguro que a partir de cierto momento se van a repetir. Gracias, Pablo. Buenas noches. Gracias, Óscar. Buenas que noches. lo llevéis con resignación. Isabel, gracias Buenas por noches. acompañarnos. Llevamos ya muchas campañas, tenemos cierta... Bueno, que terminamos aquí la tertulia, pero no terminamos los asuntos de actualidad. Todavía tiene que venir Ernesto Escapa con la prensa y tenemos que irnos a Lerma, no se olviden. Publicidad, volvemos enseguida.